Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una bomba de información que sé que muchos de ustedes estaban esperando con muchísimas ganas. Y es que, como habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y no solo ahí. Sí, amigos, vamos a desentrañar qué está pasando ahora con Demet Özdemir y por qué las declaraciones de Can Yaman están haciendo tanto revuelo. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta estar al día con los chismes más jugosos del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. No olviden, si todavía no lo han hecho, darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Imaginen la escena: dos de los actores turcos más carismáticos y exitosos, que compartieron pantalla y, según muchos, algo más, vuelven a estar en el centro de la atención. Y todo por unas palabras de él que han puesto a todos a especular. ¿Qué es Demet Özdemir ahora para Can Yaman? ¿Una ex, una amiga, una colega, o algo completamente inesperado? La verdad es que las apariencias engañan y en el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo un misterio fascinante. Can Yaman, conocido por su papel en Erkenci Kuş junto a la misma Demet Özdemir, ha sido bastante reservado sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones pasadas. Pero últimamente parece que ha decidido abrir un poco más la puerta, y lo que ha dicho ha sido suficiente para encender la chispa de la curiosidad en todos nosotros. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que capturan la imaginación del público. Su química en pantalla era innegable y eso, por supuesto, alimentó los rumores de un romance fuera de cámaras. Durante la emisión de Erkenci Kuş, las redes sociales explotaron con especulaciones sobre su relación. Se les veía juntos en eventos, se comentaban sus interacciones en redes sociales, y cada fotografía o comentario era analizado al detalle. La pareja se convirtió en un fenómeno, y los fans anhelaban verlos juntos en la vida real tanto como en la ficción. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, muchos creían que algo más que amistad existía entre ellos. De hecho, hubo un tiempo en el que se rumoreaba fuertemente que estaban de novios, incluso se hablaba de planes de boda. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian. Poco después, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y ahí es donde entra la enigmática declaración de Can Yaman que hoy nos ocupa. Recientemente, en una entrevista, se le preguntó directamente sobre Demet Özdemir y su relación actual. La respuesta de Can Yaman fue, como suele ser él, un poco ambigua pero reveladora. En lugar de dar una respuesta directa de «somos amigos» o «estamos juntos», él utilizó una frase que ha dejado a todos pensando. Dijo algo así como que Demet Özdemir es una persona importante en su vida. Imaginen la reacción. Esta frase, una persona importante en su vida, es precisamente lo que ha generado tanto debate. En el lenguaje de las celebridades, esto puede significar muchas cosas. Puede ser una forma elegante de decir que son buenos amigos y que se tienen un gran aprecio mutuo. O por otro lado, podría ser una manera sutil de insinuar que, aunque quizás no estén juntos románticamente en este momento, el vínculo que comparten sigue siendo profundo y significativo. Podría significar que guardan un cariño especial, un respeto y una admiración que trasciende una simple amistad. O quién sabe, podría incluso ser una forma de mantener la puerta abierta a un futuro incierto. La clave está en la emoción y el tono con el que Can Yaman pronunció estas palabras, y en la forma en que los medios de comunicación y los fans las han interpretado. Lo interesante de esta situación es cómo revela las complejidades de las relaciones en el ojo público. Cuando dos personas comparten una conexión tan intensa y una química tan palpable en pantalla, es natural que el público quiera que esa magia continúe fuera de cámaras. Y cuando las cosas no son tan claras, la especulación florece. Can Yaman, siendo un personaje que atrae tanta atención, parece haber aprendido a navegar estas aguas con cierta cautela. Al no negar rotundamente la importancia de Demet en su vida, deja espacio para que los fans mantengan la esperanza o, al menos, el interés. Además, hay que considerar el contexto. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Demet Özdemir ha tenido éxitos propios, protagonizando otras series y películas muy populares. Y Can Yaman ha expandido su alcance internacional, participando en proyectos en Italia y ganando aún más admiradores. A pesar de sus caminos profesionales separados, parece que el vínculo que forjaron durante Erkenci Kuş sigue siendo un punto de referencia. ¿Qué significa entonces una persona importante?
Pensemos en ello. Si fuera solo una antigua colega de trabajo, probablemente diría algo como fue un placer trabajar con ella, o le deseo lo mejor. Pero persona importante sugiere un nivel de conexión más profundo. Podría referirse a alguien que ha tenido un impacto significativo en su vida, alguien con quien compartió experiencias que lo moldearon. O incluso podría ser una forma de decir que la admira profesionalmente y que valora su amistad. Es esta ambigüedad calculada la que mantiene viva la narrativa y permite que cada uno imagine su propia versión de la historia. No podemos olvidar la historia que compartieron en Erkénzicus. La serie fue un fenómeno global, y la pareja protagónica se convirtió en los favoritos de millones. La trama, el romance, la química, todo se combinó para crear un torbellino de emociones que trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja Sanem-Khan, y ese amor se proyectó sobre los actores. Cada gesto, cada mirada, cada detalle era interpretado como una prueba de su conexión real. Es por eso que cualquier mención de su relación, incluso años después, tiene tanto peso. Cuando Can Yaman dice que Demet Özdemir es una persona importante, es como si abriera una caja de Pandora para los fans. Inmediatamente comienzan a preguntarse, ¿qué tipo de importancia? ¿Amorosa? ¿Amistosa? ¿Profesional? ¿Un legado de un tiempo pasado? La belleza de estas declaraciones, desde un punto de vista mediático, es que generan conversación. Y en el mundo de las redes sociales y los canales de YouTube como el nuestro, la conversación es oro. Quizás en el fondo Can Yaman está simplemente reconociendo el valor de lo que compartieron. Tal vez no haya un drama romántico complicado detrás de todo esto, sino simplemente un sincero aprecio por una colega y una compañera que fue fundamental en uno de los capítulos más importantes de su carrera. Es posible que la palabra importante sea su manera de honrar esa experiencia y el vínculo que se creó, sin necesidad de etiquetarlo de una forma que comprometa sus vidas privadas o futuras. También es importante considerar la presión mediática. Los actores, especialmente los de su calibre, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, es analizado y magnificado. En este contexto, a veces, la mejor estrategia es ser un poco evasivo, pero a la vez honesto en la medida de lo posible. Al decir que Demet es una persona importante, Can Yaman está siendo honesto sobre su impacto, pero no está revelando detalles íntimos que podrían generar controversia innecesaria o invadir la privacidad de Demet. Entonces, ¿qué es Demet Özdemir ahora para Can Yaman? La respuesta más probable, basándonos en su declaración y en la prudencia que suelen mostrar las celebridades, es que es una persona que dejó una huella significativa en su vida y en su carrera. Es alguien a quien respeta, valora y con quien comparte un pasado profesional muy exitoso. Si hay algo más allá de eso, solo el tiempo y quizás, solo quizás, futuras declaraciones, lo dirán. Pero por ahora nos quedamos con esta hermosa ambigüedad que alimenta nuestra imaginación y nos mantiene conectados con la magia de Erkénzicus. Es fascinante ver cómo una simple frase puede desencadenar tantas interpretaciones y debates. Y es precisamente por eso que amamos este mundo del entretenimiento, ¿no creen? Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que analizar, algo que nos hace soñar. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, o la ausencia de una relación confirmada, sigue siendo un tema de conversación interesante, y la última declaración de Can solo ha avivado aún más las llamas. En resumen, lo que Can Yaman ha revelado es que Demet Özdemir sigue siendo una persona importante en su vida. Esta declaración, lejos de ser un cierre, ha abierto un abanico de posibilidades y ha hecho que los fans vuelvan a especular sobre la naturaleza de su vínculo. Ya sea una amistad profunda, un respeto mutuo, o algo más que prefieren mantener en privado, lo cierto es que la conexión que se creó durante Erkénzicus es innegable y sigue resonando tanto en ellos como en su audiencia. La longevidad de su conexión, o al menos la percepción pública de ella, es un testimonio del impacto que tuvo su trabajo conjunto. Erkénzicus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que catapultó a ambos actores a un nivel de fama global. La narrativa de Sanem-Khan, sus tribulaciones, sus momentos de ternura y pasión, resonaron en millones de espectadores alrededor del mundo. Esta conexión emocional que los fans desarrollaron con los personajes, y por extensión con los actores, es lo que hace que cualquier mención de su relación, incluso años después, sea tan relevante. Can Yaman, al ser una figura pública que genera tanto interés, se encuentra en una posición donde cada declaración es analizada con lupa. Su decisión de describir a Demet Özdemir como una persona importante en ese
Ubida es un movimiento estratégico. Por un lado, reconoce el valor de lo que compartieron, honrando la historia que crearon juntos en pantalla y presumiblemente fuera de ella en algún momento. Por otro lado, evita ser explícito, lo que le permite mantener un cierto grado de privacidad y evitar especulaciones innecesarias o la presión de tener que definir su relación en términos concretos que podrían no ser apropiados o deseados por ambas partes. Esta ambigüedad calculada es, de hecho, un arte en el mundo del entretenimiento. Permite que la narrativa siga viva, que los fans sigan especulando y soñando, y que la relación profesional y personal, si la hubiera, se mantenga en términos que sean cómodos para todos los involucrados. No es raro que las celebridades utilicen este tipo de frases para honrar a colegas con los que han compartido experiencias significativas, sin revelar detalles íntimos. La importancia que menciona Kanyaman podría ser multifacética. La importancia de una compañera de trabajo que fue fundamental en el éxito de uno de sus proyectos más emblemáticos, la importancia de alguien con quien compartió una etapa importante de su vida profesional y personal, o incluso la importancia de una amistad que ha perdurado a pesar de las distancias y los cambios en sus vidas. El hecho de que Kanyaman, a pesar de su carrera internacional y sus diversos proyectos, todavía mencione a Demet Özdemir de esta manera sugiere que el impacto de su colaboración fue profundo y duradero. Para muchos actores, los compañeros de reparto con los que comparten una química tan fuerte y una conexión tan palpable en pantalla pueden convertirse en figuras importantes en su trayectoria. Erken Cikus fue un punto de inflexión para ambos, y es natural que el recuerdo y el aprecio por esa experiencia perduren. Asimismo, es importante destacar que el mundo del espectáculo es dinámico. Las relaciones cambian, las carreras evolucionan, y lo que pudo haber sido en el pasado, o lo que se rumoreó, no necesariamente define el presente. Sin embargo, la forma en que las figuras públicas manejan estas situaciones puede tener un gran impacto en la percepción del público. La respuesta de Kanyaman es diplomática, respetuosa y lo suficientemente abierta como para mantener el interés sin generar controversia. Para Demet Özdemir, estas declaraciones de Kanyaman también pueden tener diferentes interpretaciones. Podría sentirse honrada por el reconocimiento o quizás, si su relación actual o pasada es diferente a la que especulan los fans, podría preferir que la atención se centre en su trabajo. Sin embargo, dado que ambos han seguido adelante con sus respectivas vidas y carreras, es probable que este tipo de menciones sean vistas como un reconocimiento de un capítulo importante en sus vidas, más que una señal de un romance activo o pasado. La industria del entretenimiento turco en particular, es conocida por la intensidad de la relación entre los actores y sus fans. Las series turcas tienen una base de seguidores muy apasionada que se involucra profundamente con las historias y los personajes. Por lo tanto, las relaciones entre los actores protagónicos, tanto dentro como fuera de pantalla, se convierten en temas de gran interés. La forma en que Kanyaman ha respondido a las preguntas sobre Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las celebridades navegan estas aguas, equilibrando la honestidad con la necesidad de proteger su privacidad y la de los demás. En última instancia, la declaración de Kanyaman sobre Demet Özdemir como una persona importante en su vida, es un recordatorio de que incluso cuando las relaciones se desvanecen o cambian de forma, el impacto que ciertas personas tienen en nosotros puede perdurar. Es una frase que encapsula respeto, aprecio y quizás un toque de nostalgia por un tiempo compartido que fue significativo. Y es precisamente esta complejidad, esta mezcla de lo público y lo privado, de lo real y lo especulado, lo que hace que las vidas de las celebridades sean tan fascinantes de observar. La conversación que esta frase ha generado es precisamente lo que buscan los creadores de contenido como nosotros. Nos permite explorar las sutilezas del lenguaje, las interpretaciones culturales y el impacto de las relaciones en la esfera pública. Así que aunque no tengamos una respuesta definitiva sobre el estado actual de su relación, tenemos una conversación vibrante y una comprensión más profunda de cómo funcionan estas dinámicas en el mundo del espectáculo. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta declaración? ¿Qué creen ustedes que significa que Demet Özdemir sea una persona importante para Kanyaman? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Compartan sus pensamientos. Y si disfrutaron de este vídeo y les ha parecido intrigante e informativo, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Además, si conocen a alguien a quien le interese este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos.
Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a unirse a nuestra comunidad dándole a ese botón de suscribirse y activando la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Chao.